El libro de Génesis. Pues buenas tardes, Dios les bendiga a todos, buenas noches. Hoy continuamos nuestro estudio del libro de Génesis capítulo 3. Hoy vamos a leer del versículo 8 en adelante. La semana pasada comenzamos el capítulo 3 y fue donde miramos la tentación y la caída de, obviamente, de Adán y de Eva, y pudimos ver un poquito de cómo Dios había puesto el árbol de la vida, el árbol de la sabiduría, del bien y el mal en el huerto de Edén, y Dios les dio acceso de que tuvieran acceso de comer de todos los árboles con excepción de este árbol, y obviamente la desobediencia de Adán y Eva fue lo que causó lo que se llama el pecado original en esta tierra, que ha tenido un impacto global en toda la raza humana. Así es que hoy vamos a continuar mirando esto, y hoy vamos a empezar en el versículo 8, donde Dios tiene una conversación con ellos después de que ellos han pecado. Así es que vamos a empezar a leer, y la palabra de Dios dice en el capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 8, dice así: Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores en tu preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se ensoñará de ti. Al hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra. Por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella madre de toda la humanidad. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar
el camino del árbol de la vida. Pues que Dios bendiga su palabra. Pues lo que acabamos de leer, hermanas, es bastantes cosas que por hoy podemos comentar. Ah, Primero que todo, para comenzar en el versículo 8, cuando vemos que la palabra de Dios dice que y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto. Esto no era extraño porque Dios tenía comunicación con ellos. Dios tenía comunión con ellos en el jardín. Pero lo que es extraño es lo siguiente que continúa, dice. Al aire del día, dice. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso es lo diferente que pasó esta vez. Ellos tenían comunicación con Dios. Ellos hablaban con Dios. Ellos tenían una comunicación de amigos con Dios. Imagínense tener una comunicación con Dios donde Dios habla con uno, Dios hablaba con Adán, Dios hablaba con Eva, porque no había pecado. Pero inmediatamente que el pecado entró en la vida de nuestros hermanos, dice ellos que ahora experimentaron el qué, el temor, el miedo. Fíjense qué interesante. Qué interesante es eso. Y el hombre y su mujer se escondieron, dice, de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. So, en otras palabras, la actitud de ellos, su relación con Dios cambió de inmediatamente que ellos desobedecieron a Dios por primera vez. Valga la redundancia, ellos pecaron por primera vez, pero es para que usted se dé cuenta que solo basta pecar una vez en la vida para que nosotros necesitemos redención de nuestros pecados, porque tiene que acordarse que Dios, ante Dios solamente podemos venir ante Él en un estado de pureza. Y Adán y Eva en el jardín, Dios los creó en un estado de pureza. ¿Se acuerda? Cuando Dios hizo la creación, ¿qué es lo que Dios decía? Dios daba una evaluación y Dios decía, y Dios hizo la luz y miró que Dios y era bueno. Todo lo que Dios hacía, Él reportaba que era bueno. Claro, Dios lo hace todo perfecto. Y Adán y Eva estaban en un estado de pureza. De inmediatamente que ellos pecaron, desobedecieron la voz de Jehová, ellos se salieron de la voluntad de Dios y ya no estaban en un estado de pureza. Y ahora, cuando oyen la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto del día, el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué se esconde alguien, hermano? Obviamente el temor entró en la vida, pero no el temor bueno, sino que el temor cuando uno quiere esconderse de la presencia de Dios. Y mire, esto es totalmente compatible con todas las historias que vemos en la Biblia. Cada vez que Dios se acerca al ser humano en una manera extraordinaria, en una manera donde su presencia es bien palpable, ¿verdad? Dios lo hace con nosotros con misericordia, pero en el narrativo bíblico, cada vez que usted oye que Dios se le presentó de una manera personal a un profeta o algo, usted va a ver que aún los profetas exhiben lo mismo, un tipo de miedo, porque se dan cuenta que están delante de la presencia del Dios creador de los cielos y la tierra. Y eso lo podemos ver. Mire, le voy a dar un ejemplo de esto de Adán y Eva. Cuando Moisés les dijo al pueblo de Israel que se prepararan, que se limpiasen, que se purificaran, porque Dios iba a venir en la montaña y iba a venir a través de una nube a hablar con el pueblo de Dios, a darle sus mandamientos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción de los israelitas cuando Dios
se demostró a través de la montaña. Miedo. Los israelitas experimentaron miedo porque Dios se manifestó a través de una nube en la montaña y empezaron casi el suelo empezó a temblar. Así es que imagínense el pueblo de Dios mirando que Dios se acercaba. Era tan intensa la cosa que hasta les habían dibujado una línea en la montaña, esta montaña donde Dios presentó su presencia para presentarse al pueblo de Dios. Es una montaña que de repente sube y habían marcado una línea y tenían guerreros listos, dice la Biblia, para asegurarse que nadie se acercara a tocar la montaña de Dios cuando Dios hubiera manifestado su presencia, porque dice que nadie que tocara la montaña podía sobrevivir. En otras palabras, nadie podía tocar la montaña porque moriría al instante. Pero de todas maneras, Moisés había puesto a través de la instrucción de Dios arqueros por si a alguien se le ocurría pasar esa línea. Básicamente ellos le iban a tirar una flecha, pero no fue necesario porque el mismo pueblo de Israel le dijo a Moisés que Dios no nos hable, preferimos no hablar con él. Y ellos le dijeron a Moisés que Moisés, tú habla con Dios y luego tú dinos lo que Dios quiere. Así es que imagínese esta imagen. 1,000,000 de personas se enfrentan a la presencia de Dios en la montaña de Dios y lo primero que experimentan es miedo y pavor cuando Dios muestra su presencia y le prefieren que Moisés hable con Dios, Moisés que tiene santidad y todo eso. Así es que esta historia de Adán y Eva es totalmente compatible con lo que vemos. Ni siquiera 1,000,000 de personas, el pueblo de Dios, quiso estar cerca de la presencia de Dios. Y parte de eso, hermanos, era porque obviamente ellos habían pecado. Acuérdense, ellos habían pecado delante de la presencia de Dios. Quebraron lo primero que hicieron cuando Dios dio los 10 mandamientos fue quebrarlos. Así es que el pecador, cuando la presencia de Dios se acerca a él, lo único que experimenta es miedo y pavor y vergüenza delante de un Dios que es santo. Mire, esto se revela en la escritura. Aún Isaías, cuando se presentó en la presencia de Dios, le dio temor. Y dice que él empezó a morder su labio en la presencia de Dios. Y hermanas, Isaías era uno de los hombres más santos. Pero lo que estamos tratando de comunicar acá es la realidad de nosotros como seres humanos, que cuando nos acercamos a un Dios santo, vemos cómo nosotros somos unos pecadores que necesitan redención y volver a ese puesto original donde Dios tenía comunión con Adán y Eva en el jardín, donde todo era perfecto, porque todo lo que Dios hizo era bueno. Pero inmediatamente que el pecado entró en nuestras vidas, ahora experimentamos este tipo de cosas. Así es que esto es totalmente compatible, ¿verdad? Que obviamente ellos se quisieron esconder de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Eso es una actitud normal que toma el pecador. Mire, muchas personas dicen, esta persona anda buscando de Dios. Y es una manera bonita de decir, esta persona quiere venir a la iglesia, o voy a invitar a alguien a la iglesia, pero déjeme decirle algo. Teológicamente, usted nunca va a escuchar, nunca va a leer en la Biblia, y si usted lo encuentra, yo le doy $1,000 en cash, no lo va a encontrar, donde usted mira a alguien que dice, esta persona buscó de Dios. El ser humano no busca de Dios. Cuando él busca de Dios es porque Dios se lo pone adentro de su corazón. Romanos dice que nadie hace lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Por definición, lo bueno es buscar a Dios. Él es el autor del bien. Jesús es la única persona buena. Por naturaleza, yo no busco de Dios. La razón por que nosotros estamos teniendo un estudio,
porque yo oro, porque yo quiero guiar a mi familia en los caminos de Dios, es porque Dios ha mostrado su misericordia en mí. Yo dejado a mi naturaleza humana, puedo ser el hombre más peor, el esposo más peor, puedo cometer los crímenes que están a la demanda del día. Si Dios me soltara por lo menos una hora, un día, es la pura misericordia de Dios en mi vida a la cual yo puedo atribuir cualquier cosa buena que hay en mi corazón. Solamente de Dios viene eso. Así es que cada vez que viene alguien a la iglesia, hermano, déjenme de ya establecer esto teológicamente. Cada vez que viene alguien a la iglesia, amados hermanos, hermanitas, todos venimos a Dios no porque buscamos a Dios. Le voy a decir por qué venimos. Venimos a la iglesia para cubrir una necesidad. Buscamos de Dios o venimos a la iglesia por tal vez porque traemos culpabilidad en nuestro corazón y queremos que alguien nos ayude con nuestro sentido de culpabilidad. En otras palabras, nuestro pecado nos trae a la iglesia, nos trae a Dios, pero que el ser humano busque de Dios por su propia cuenta es algo teológicamente incorrecto. Sí, las personas buscan de Dios, pero es porque Dios se lo puso antes a la persona. En otras palabras, Dios tiene que derramar la misericordia en el hombre y la mujer para que esa persona empiece a tener una búsqueda de Dios. Si no fuera así, el hombre y la mujer no buscan de Dios. Pero yo entiendo cuando las personas dicen eso, que la persona quiere venir a la iglesia, quiere buscar de Dios, la persona es buena. Yo entiendo todo eso, pero teológicamente no es así. Y es bueno nosotros entender eso, ¿no? Porque eso nos ayuda a nosotros a tener un buen concepto de lo que nosotros somos como seres humanos. Porque si nosotros agarramos ese mismo concepto de ellos, que, oye, persona es buena, anda buscando de Dios, ¿qué es lo que va a pasar con ese tipo de pensamiento? Déjeme decirle, aunque suena bonito decir eso, pero es una manera trastornada de pensar. Y le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros decimos eso o creemos eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que yo creo lo mismo de mí. Y este es el problema. Y el problema es que la Biblia dice, nadie es bueno, nadie quiere hacer el bien. Así que nosotros tenemos que hacernos la pregunta, ¿por quién tiene la razón? ¿Nosotros o Dios? El que tiene la razón es Dios. Por eso es importante entender estos principios teológicos. Y la otra razón de entenderlos y el beneficio que hace nuestras vidas, que cuando yo entiendo que yo soy malo, si Dios me abandonara, si su Espíritu Santo me abandona, lo único que hay es muerte en mi vida. Cuando yo entiendo que yo necesito de Dios, eso me hace buscarlo todos los días, me hace venir ante su presencia y decirle, Señor, perdóname. Yo sé que hoy lo primero que hice fue ofender tu santidad. ¿Y qué es lo que hace eso? Me mantiene en cuentas cortas con mi Señor. Y déjeme decirle algo, es mejor estar en ese estado donde yo estoy diciéndole, Señor, necesito misericordia todos los días, necesito estar en tu presencia, Señor, sé que soy un pecador en necesidad de ti. Es mejor estar allí que con el pensamiento que yo soy bueno, porque muchos buenos van a terminar en el infierno. Y el ejemplo clásico que tenemos en el libro de Mateo es los fariseos. Los fariseos tenían un pensamiento trastornado de lo que ellos eran. Ellos sabían la Biblia, eran los expertos de la Biblia. ¿Y qué es lo que decían? Cuando oraban, Señor, te doy gracias porque no soy como el hermano, no soy como este pordiosero. Señor, yo te doy mis diezmos. Señor, yo no oro una vez al día, oro 3 veces al día. No oro no ayuno una vez a la semana, ayuno 3 veces a la semana. Señor, gracias porque no soy como este pecador. Esa era la oración de los fariseos. Así es que, ¿qué es lo que está el fariseo diciendo? Gracias, Señor, porque soy bueno. Tenía un pensamiento trastornado
de su persona. Y eso es lo que yo no quiero que ninguno de nosotros tengamos. Y perdón, lo digo mal. Dios no quiere que tengamos ese pensamiento trastornado. Lo único bueno que tenemos, hermanos, es la presencia de Dios en nuestra vida. Y eso es algo extranjero a nosotros. En otras palabras, viene de parte de Dios. Es una justicia de Dios. Somos hechos justos por el poder extranjero del Espíritu Santo, porque dejados a nosotros mismos en nuestra propia naturaleza, en lo que nosotros conocemos, solamente vamos a encontrar el mal. Y usted solamente tiene que hacer una prueba. Solamente mire todos sus pensamientos esta semana y usted se va a dar cuenta que usted ofendió a Dios todos los días. Pero el reconocer eso, hermanos, nos hace calificar y ser candidatos para la misericordia del Dios que usted y yo conocemos. Es que por eso es importante entender estas cosas. Pero, ¿verdad? Cuando las personas dicen este tipo de vocabulario, yo entiendo lo que están diciendo. Y a veces no hay tiempo para dar una clase teológica, pero sí es necesario que nosotros sepamos eso, que dejado a nuestros propios deseos, nosotros tenemos la capacidad de cometer todo tipo de mal y todo tipo de crimen. Esto es lo que vemos en el versículo 8, ¿verdad? Que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Eso no era nada extraño, pero lo extraño fue que el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? De la presencia del Señor. Eso fue lo diferente que pasó. Bueno, continuamos leyendo. El versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahora, en el versículo 9, miramos un vocabulario extraño, porque Dios pregunta, ¿a dónde estás? Ese vocabulario que vemos ahí no era porque Dios no sabía. Ok, Dios lo sabe todo, ¿verdad? No es que la Biblia se está contradiciendo. Este lenguaje lo que nos está comunicando a nosotros es que la relación entre Dios y Adán y su mujer cambió. Eso fue lo que pasó. Y Dios, al usar este nuevo vocabulario que le dice a Adán, ¿a dónde estás? No es para que le diga a Dios dónde está. No es porque Dios no sabe, Dios lo sabe todo, sino más bien es para que Adán responda, porque su situación ha cambiado, para que él responda. En otras palabras, Dios le está informando a Adán, tu situación ha cambiado y yo quiero que tú me respondas a dónde estás. Eso no era porque Dios no sabía, era más bien de misericordia a Adán, porque la relación ha cambiado y ahora en el corazón de Adán su, su vida ha sido contaminada con el pecado. Es como cuando usted tenía sus hijos pequeños de 2, 3 años, usted les hablaba con un vocabulario diferente, ¿verdad? Y luego cuando ellos crecieron 15, 20, 30 años, obviamente usted cambió su vocabulario, ya no le hablaba como un bebé. Es básicamente lo que Dios está haciendo en una manera de explicarlo, ¿verdad? Porque ellos han nacido, pero a una realidad diferente, donde ahora ya el pecado domina sus vidas. Mas Jehová Dios les llamó al hombre y le dijo, ¿a dónde estás tú? Eso es lo que estamos mirando ahí. El versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fíjese, primero ahí lo que vemos fue la palabra miedo. ¿Sabe que esta es la primera vez que se introduce la palabra miedo? Hermana, si se da cuenta de que Dios cuando lo creó todo, no creó un jardín para que Eva tuviera miedos, para que se sintiera preocupada. No, Dios cuando creó el jardín, Él creó no un desierto, no un lugar áspero, no un lugar donde no habían recursos. ¿Sabe, hermanos, que el color verde es uno de los colores más agradables para el ojo, para la vista? Y es lo que usted mira en toda la naturaleza, toda esa armonía de colores, agradables a la vista. Hay personas que se pueden quedar horas mirando
la naturaleza, los árboles, las plantas. Bueno, por lo menos yo soy así. Yo me puedo quedar admirando la naturaleza de Dios, las plantas, los árboles, cómo es la naturaleza de Dios. Y Dios hizo esto para el hombre y la mujer en un lugar donde el miedo no existía, donde el temor no existía. Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Inmediatamente es que ellos desobedecieron, el temor entró en esta esfera de la tierra. Y por eso hoy hay pánico, hay nerviosismo, hay temor, hay cosas que nos recuerdan de malos momentos. ¿Por qué? Porque el pecado entró en esta humanidad. Pero fíjese, desde allí estamos mirando ya el amor de Dios, que cuando Dios hizo a su primer hombre y a su primera mujer, Dios los hizo en un jardín, en un lugar donde el temor no existía, donde los miedos no existían, donde los ataques de pánico no existían. Así es que, ¿qué es lo que podemos aprender de acá? Muchas personas sufren de esto, ataques de pánico, temor al día de mañana, preocupación. Estas cosas son reales, hasta yo las sufro cuando me acuerdo de ciertas cosas y el temor viene a mi vida y luego me vengo a mis rodillas. ¿Y qué es lo que yo hago cuando me vengo a mis rodillas? Me vengo al jardín de Edén, donde puedo tener comunicación con Dios y luego la paz de Dios entra en mi vida. Y eso es lo que es el jardín de Edén, un lugar de paz. Y ese lugar de paz lo podemos experimentar cuando estamos en comunicación y en comunión con Dios a través de la oración. Es la manera que usted, hermanitas, se pueden acercar un poquito a tenerle a palpar lo que era el jardín de Edén. Cuando usted está en oración, cuando usted le está pidiendo a Dios, Señor, que cubra su necesidad, y la paz de Dios viene a su vida. Y eso es lo que Dios le dio a Adán y Eva. Este Dios tierno que usted y yo conocemos, le dio todo lo que necesitaba sus primeros hijos. Y Dios no les dio temor, no les dio ataques de pánico, no les dio nerviosismo. Eso vino por consecuencia al pecado original. Y ahora toda la humanidad está expuesta a estos temores que hasta pueden causar enfermedades. Pero fíjese, cuando Dios hizo todo, Dios lo hizo todo bueno. Es para que veamos desde ya el Dios tierno que usted y yo servimos. Pero de inmediatamente que el hombre decidió tener hostilidad con Dios, él en realidad empezó a marcar su propia muerte al dejar entrar y desobedecer al Dios que usted y yo servimos. Como decía el versículo 10, y él respondió, fue Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y obviamente aquí vemos que por primera vez Adán reporta que está desnudo. Antes no lo reportó, porque el estado de desnudez con que ellos estaban era un estado de pureza. No había vergüenza. Les vuelvo a recordar, y valga la redundancia, cuando Dios hizo todo, lo hizo todo bueno. Y en el estado donde estaban, en la presencia, en comunión con Dios, no había vergüenza de absolutamente nada, porque Dios lo hizo todo bueno. Inmediatamente que vino el pecado a nuestras vidas, ahora la desnudez es una vergüenza. Y ahora por eso nosotros usamos ropa para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Y es interesante que ellos trataron de cubrir su desnudez con delantales, con hojas. Pero hermanos, el hombre y la mujer siempre tratan de cubrir su pecado, pero es una bus, tratar de tapar nuestro pecado o nuestra vergüenza es una actividad infructuosa, porque solamente Dios puede cubrir nuestro pecado. Mira, Apocalipsis 3:5 da la realidad de cómo nosotros en realidad tenemos que ser vestidos, y no es por nuestra propia fuerza, ni es por nuestros propios delantales. Apocalipsis 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas.
y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire, allí dice cómo Dios nos viste. Dice con vestiduras blancas. Ah, y obviamente eso va conectado a que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Bendito sea Dios por eso. El libro más importante de mi vida es el libro de la vida y glorioso Salvador, que nuestros nombres están ahí escritos. Y las vestiduras Dios nos las da. Dios nos cubre con su justicia y con su santidad. Nosotros no podemos cubrirnos. No podemos cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Es algo que simplemente no podemos hacer. Pero el hombre lo intenta hacer y fracasa en su intento de hacerlo. Así es que él reporta que estaba desnudo y me escondí. El versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? En otras palabras, antes no sabía. Y le dice, ¿cómo es que ahora sabes? Una vez más, no es que Dios no sabe. Dios le está preguntando a Adán usando un vocabulario para que él entendiera que Dios sabe lo que está pasando y que él mismo vea su situación. El versículo 12 ahora dice, el hombre respondió a la mujer. Perdón, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué es lo que miramos acá? Mire, algo interesante que pasa cuando nosotros pecamos es la siguiente situación. El pecado requiere arrepentimiento en nuestra vida. Eso no ha cambiado ni nunca va a cambiar. El pecado del ser humano, antes de venir a la presencia de Dios, requiere arrepentimiento. Nadie puede venir a Dios sin arrepentirse. El ser humano que se topa con Dios, y esto se va a presentar obviamente en el juicio de Dios, el ser humano que se enfrenta con Dios sin arrepentimiento, lo que le espera es la muerte. ¿Ok? Básicamente que muera esta vida y que su vida y su alma termine en las llamas del infierno. No podemos venir a Dios sin arrepentirnos, sin entregarles nuestros pecados y nuestras ofensas a Dios. Pero como el ser humano decide no hacer eso, ¿qué es lo que hace? Él siempre tiene una excusa para culpar a otras personas, y eso es lo que se llama irresponsabilidad. El cristiano está llamado a tomar responsabilidad, no a hacer lo contrario, sino que a tomar responsabilidad de sus actos. Y aquí vemos que ellos obviamente no están tomando responsabilidad de sus actos, porque él da la culpa o la responsabilidad a otra persona. Y ahora vemos el versículo 13. Entonces Jehová dijo, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y vemos que con Eva pasa exactamente lo mismo que pasó con el hombre. ¿Por qué? Porque Adán y Eva representan la humanidad, ¿verdad? No hay nada diferente. Versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Obviamente aquí se le pone, Dios maldice a la serpiente. Mire, les quiero recordar que la serpiente aquí representa a Satanás. La serpiente era un animal. Satanás se encarnó a través de un animal. Tenemos evidencia donde los demonios a veces iban con animales. Lo vemos también en eso en Mateo. Y aquí vemos que no es que Dios maldijo al animal, ¿ok?
Dios lo que maldijo fue a Satanás. Hubo una consecuencia, obviamente, en ese animal, pero el animal por en sí no sufrió, solamente es un simbolismo de Satanás, porque todo lo que es las serpientes las simbolizamos con lo que representa Satanás. Y maldita serás entre todas las bestias del campo, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, ¿verdad? El versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará sobre ti. Mire, en el versículo 16 es obvio que allí podemos deducir que obviamente las mujeres podían tener hijos antes de la caída de Dios, perdón, de la caída del ser humano, pero obviamente el dolor fue algo nuevo para el ser humano. Y eso es lo que Dios le está recordando aquí a la mujer, que ahora ella va a tener hijos y va a experimentar dolor. Antes no era esa la situación. Acuérdese, todo lo que Dios hizo era bueno. Antes de la caída, ahora se experimentan muchas cosas que antes no estaban. Y obviamente aquí podemos deducir que la mujer no tenía dolor para tener sus hijos, pero ahora sí, el dolor es un recordatorio de que el hombre y la mujer se alejaron de Dios y todas estas cosas entraron a invadir la esfera donde ahora en la tierra servimos a Dios. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y aquí obviamente habla obviamente del liderazgo del hombre con su esposa y solamente eso está significando y marcando roles en la vida del hombre y de la mujer. Lo dejé muy claro la otra vez que el hombre y la mujer son totalmente igual en la presencia de Dios. Son dos personas únicas con personalidades diferentes, pero con roles marcados por el Espíritu Santo en sus vidas. La otra vez también les recordé que la razón por que Dios hizo a la mujer fue porque el hombre estaba incompleto y él no podía hacer su obra al menos que Dios hubiera hecho la mujer. Si no fuera así, Dios no lo hubiera hecho. Dios hizo a la mujer por una razón y es obvio que ella es parte de este plan de Dios para el hombre y para la raza humana. El versículo 17 dice así, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, dice, maldita será la tierra, por su causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Creo que eso se explica por sí solo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser. Solamente estamos mirando lo que está pasando por la maldición que ahora ha entrado. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de toda la humanidad. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire, aquí se acuerda que yo les dije que leímos que ellos hicieron delantales de hojas para cubrir la desnudez la vergüenza de su desnudez. Pues mire, Dios en el versículo 21, él acaba de anunciar que él no dejó que ellos se quedaran con los delantales que hicieron, sino que él les hizo túnicas, vestidos de pieles y los vistió. Pregunta, ¿de dónde sacó Dios las pieles? Las pieles vienen de animales. ¿Qué es lo que estamos mirando acá? La primera muerte y sacrificio de animales
porque el hombre pecó. Antes no existía esto. El primer registro de que un animal se tuvo que matar fue porque el hombre pecó y la mujer pecó. So Dios tuvo que matar a dos animalitos, les quitó su piel y ahora vistió a sus hijos y cubrió la vergüenza de su desnudez. Y Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, y ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En otras palabras, el hombre ahora en ese tiempo podía vivir para siempre y Dios recortó su vida, por eso todos morimos, pero por eso tenemos la redención de Cristo. Pero mire, para terminar, porque el tiempo se está acabando, en el versículo 21 tenemos el primer anuncio del Evangelio de Jesucristo. Porque aquí, ¿qué es lo que pasó? Cuando el ser humano pecó, cuando Adán y Eva pecó, tuvo que haber derramamiento de sangre, porque para usted matar a un animalito, su sangre tiene que correr. Y es totalmente compatible con el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario, donde Él tuvo que dar su vida y su sangre tuvo que correr para pagar por la iniquidad de todo ser humano. Y es lo mismo que Dios tuvo que hacer acá, donde tuvo que derramar la sangre de estos animalitos para quitarle su piel y poder vestir ahora a estos pecadores. Así es que cuando muchas personas dicen, cuando las personas ven el mal, cuando las personas ven, y con esto voy a terminar, cuando las personas se quejan, porque obviamente, hermanas, vivimos en no vamos a ser realistas, vivimos en un mundo malo, donde hay decepciones, hay preocupación, hay temor, hay tristeza, hay dolor, hay enfermedad. A veces los padres se mueren y es temprano en la vida. A veces hijos se mueren. Pasan tragedias en la vida. Y es cuando las personas dicen, ¿por qué permite esto Dios? O personas se enojan con Dios. Personas que rechazan a Dios toman esto de excusa y dicen, si Dios fuera bueno, Dios no dejara que esto pasara. Si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permite el cáncer? Si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran y ahora tuviéramos guerras, tuviéramos crímenes, tuviéramos cárceles, tuviéramos hombres infieles a sus esposas, hombres que abandonan a sus hijos, etcétera, etcétera? Todo lo que el ser humano, el hombre y la mujer puede usar para quejarse contra Dios. Pues déjeme decirle la razón de eso. La razón de que eso existe es porque el hombre y la mujer, cuando tuvo la oportunidad de honrar a Dios, lo primero que hizo fue deshonrar su presencia. Eso fue lo que hizo. Y es lo que vemos acá en el versículo 21 de Génesis, que Dios los puso en un jardín, les hizo el sol, la luna, las estrellas, la fauna, los animales, los 7 mares, la tierra, les dio río, les dio oro, les dio plata, les dio todo lo que ellos necesitaban para vivir vidas honestas delante de Dios. Les dio una vida perfecta. ¿Qué es lo que Adán y Eva hacen? Pecan contra Dios. Fíjese bien, la primera actividad, una de las primeras actividades que Adán y Eva hizo fue deshonrar a Dios. ¿Qué es lo que usted haría, hermano? Póngase a pensar en esto. Póngase a pensar que usted es una persona rica, que usted es una persona con recursos, usted puede bendecir a alguien y usted decide darle una casa a una persona, darle hospitalidad en su casa, y esta persona lo que hace es defraudar su confianza. Tal vez ofende a uno de sus hijos. Tal vez habla mal de usted. ¿Cómo usted se sentiría con esa persona que usted le entregó todo? Es un mal agradecido. Eso fue exactamente lo que Adán y Eva hizo.
ellos no solamente fueron mal agradecidos, ellos pecaron contra el Dios del universo. ¿Y qué es lo que Dios hace con este ser humano insignificante como Adán y Eva? Cuando ellos pecan y desobedecen al Dios del universo, ¿qué es lo que Dios hace con ellos? Mata animales, les pone pieles, les da túnicas y cubre la vergüenza de su desnudez. La misericordia de Dios en acción. Dios tenía el derecho en ese momento de mandarles un rayo, de matarlos y comenzar de nuevo. Dios podía haber hecho eso. Sin embargo, Dios no hizo eso. Dios lo que hizo fue cubrir la vergüenza de su desnudez y les dio túnicas, derramó la sangre de unos animalitos, y esto se llama lo que le llamamos nosotros el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Y obviamente esos animalitos, así como vamos a ver en todo el Viejo Testamento, solamente es un ejemplo o una tipología del sacrificio que Jesús iba a hacer 2000 años después. Los sacrificios en el templo simplemente apuntaban al máximo sacrificio que Jesús iba a hacer por toda la humanidad, donde ya no se necesitaban cabritos, ni palomas, ni terneros, sino que la sangre corriera de un hombre justo. Y esa es el hombre justo, Jesucristo. Jesucristo fue el único hombre justo que vivió en esta vida, y su sangre pagó por todos mis pecados. Y esos animalitos pagaron por los pecados de Adán y Eva, pero solamente representaban la redención que iba a venir a través de Jesucristo en la cruz de Calvario. Y es así como cualquier persona en la raza humana tiene el acceso ahora a Dios a través del perdón de sus pecados y aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así es que esto es lo que concluye la enseñanza de hoy. Es muy teológica, pero es muy necesario nosotros entender, porque nos ayuda a entender quiénes somos delante de Dios. Como decía un teólogo muy famoso que se llamaba San Agustín, él decía, el hombre y la mujer no conoce quién es antes que conozca quién es su Dios. Y nosotros tenemos que conocer quién es nuestro Dios para nosotros aprender quiénes somos nosotros en Él y cuánto le necesitamos. Así es que vamos a concluir nuestro estudio de hoy y vamos a orar. Y con los 5 minutos que me quedan, cualquier pregunta la puedo contestar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos estas cosas, Señor. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que es por nuestro pecado, Señor, que ahora nuestra relación ha sido rota contigo. Pero gracias porque es nuestro pecado lo que necesitamos para ser candidatos de tu gracia y tu misericordia, Señor. Que todos los días podamos venir a ti, Señor, y traer nuestra vida ante ti y tener cuentas cortas delante de ti. Y Señor, pedimos que en intercambio de nuestro pecado, usted nos pueda dar paz. Paz en nuestros corazones de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo, Señor. Pido también, Señor, que todo temor, todo terror en nuestra vida desaparezca con tu presencia y que vengamos a tu presencia, donde es el jardín original, donde tenemos un banquete de parte de ti, Señor. Gracias por tu palabra hoy. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén.